Muy buenas tardes, nos acompaña Diego Meléndez, director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural. Don Diego, gracias por participar en esta entrevista para el periódico Crónicas de la Unión. Le comento, desde hace varios años, 2014, 2016, 2020, ha existido interés en renovar el Parque del Centenario. Organizaciones de voluntariado presentaron en su momento iniciativas que contemplaban la restauración total del parque y su calzada. Iniciando la obra en la Comisión de Cultura, presidida por la regidora Carla Espinosa, se estudió la posibilidad de destinar recursos para tal fin y se solicitó vía correo electrónico un estudio profesional y las recomendaciones del caso. Le comento que el arquitecto Leonardo Chacón en su momento donó un diseño que fue aprobado por la Comisión de Cultura con la finalidad de que se hiciera en etapas, o sea, de tanto hacer lo que compete al Parque del Centenario, que es el Monumento Nacional, el Cedro Dulce, como a sus alrededores, tanto la tapia, que es propiedad de Incofer, como la antigua calzada. Ustedes realizaron el estudio respectivo solicitado por la comisión, donde indican que pese a no ser declarado patrimonio, la calzada, ella tenía valor histórico. Pese a lo anterior, el alcalde decidió demolerla, alterando totalmente la superficie y violentando los acuerdos del Consejo Municipal. ¿Cuál fue la recomendación o alcances del informe PCI 001 de 2021, lo anterior para que conste en la memoria histórica de nuestro cantón? Y buenas tardes, don Diego. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Ese informe básicamente fue confeccionado por nuestra arqueóloga y hacía recomendaciones de cómo hacer una intervención respetuosa para rescatarla. El valor de un elemento como ese, con declaratoria o sin declaratoria, es un enorme valor histórico y es un legado de nuestros antepasados, donde vemos, por ejemplo, técnicas constructivas, en este caso no es un edificio, es una calzada, pero una manera, digamos, ancestral de cómo se confeccionaban las calzadas históricamente. Básicamente en esa calzada la tecnología utilizada es una tecnología histórica, digamos, de muchos siglos, y el gran valor que tienen eso es precisamente como testimonio de una tecnología, de unos materiales y de una forma de utilizarlos. Entonces ahí es donde reside su gran valor. No estaba declarada, no se había hecho una solicitud y no se había formalizado la declaratoria, que para aclararle a las personas que tal vez no lo tengan muy claro, es una declaratoria, es un reconocimiento oficial del valor de un inmueble, en este caso una calzada, ¿verdad? Entonces, digamos, no se había oficializado el reconocimiento de ese valor, pero el valor obviamente lo tenía, ¿verdad? Entonces, es una situación lamentable porque había mejores maneras de manejar la situación, ¿verdad? Y sobre todo que ya existía el informe y aparentemente no se tomaron en cuenta las consideraciones. El jerarca municipal ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará el criterio y supervisión de la Dirección de Patrimonio. Esto con respecto a lo que es, bueno, ya destruyeron la calzada y ellos quieren como volverla a colocar las piedras en el mismo lugar. Eso para mí no tiene ningún sentido, o sea, ya es lo que se llama un falso histórico, ¿verdad? Es recrear algo que ya no existe y el valor es como anecdótico, digamos, es como para recordar que ahí hubo una calzada, pero ¿qué sentido tiene destruir una calzada para después hacer un recordatorio de que ahí estuvo, ¿verdad? Es como que yo botara la iglesia de Orosi y la construya de nuevo idéntica en cemento. No tiene ningún sentido, el valor histórico está en la edificación original. Yo puedo hacer todas las duplicados que quiera y nunca van a tener el valor histórico original. Me van a recordar, es lo que llamamos memoria histórica, ¿verdad? Me la van a recordar, pero el valor real era su autenticidad, que se perdió totalmente, ¿verdad? Entonces, sinceramente, digamos, a mí me duele enormemente lo que pasó y ahora ni siquiera le veo el sentido de reconstruirla. ¿Para qué? Si ya el valor histórico se perdió, ¿verdad? ¿Se ha realizado alguna gestión ante su despacho para ese propósito de intentar recuperar o hacer una obra que tal como usted dice y comparto su criterio,
se demolió, no se debió haber demolido, se debió haber esperado el criterio de patrimonio que llegó, sin embargo, no se acató. ¿Ha llegado alguna gestión ante su despacho para que asesoría con respecto a cómo van a colocar las piedras ahora? En este momento no me consta, no he recibido yo formalmente ningún documento. Entiendo que hay iniciativa para hacerlo, pero nuevamente, si a mí me preguntan qué opino de eso, es un sinsentido. O sea, ¿para qué destruir algo auténtico para crear una falsedad? Seguramente sea el valor de la historia y no es estético, de bonito o feo. Seguramente esa calzada por su antigüedad tenía deterioro y seguramente visualmente tal vez no se veía, uso la palabra que no debería usar, pero tal vez no se veía tan bonita por el deterioro que tenía. Y seguramente una recreación o reproducción visualmente se va a ver mejor, porque seguramente se va a ver muy ordenada la colocación de las piedras, pero aquí el tema es la autenticidad de la historia, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿qué sentido tiene ahora hacer, por más recomendaciones que se sigan y por más que se lograra hacer idéntica con la tecnología original, que es muy difícil hacerlo hoy en día? ¿Qué sentido tiene? Porque es una reproducción, no es el original, ¿verdad? Entonces el valor de autenticidad se perdió totalmente. Nos preocupa que la posible impermeabilización con concreto de la calle afecte las raíces del monumento nacional, pronto a cumplir 100 años de haber sido plantado. En una nota que enviamos nosotros pedimos un criterio al respecto. Ustedes no son como la oficina competente, lo pedimos a SINAC, Claro. porque es un árbol de casi 100 años y que nos preocupa que coloquen una base de concreto, que es lo que piensan hacer, y sobre la base de concreto coloquen las piedras. Entonces, francamente, como ciudadanos nos preocupa la posible afectación al monumento. ¿Qué recomendaciones darían ustedes sobre los trabajos que deben o deberían realizarse para reconstruir la calzada? Yo creo que vamos a lo mismo. Sí, sí. Volvemos a lo mismo, ¿qué sentido tiene reconstruirla y poner una base de cemento para que dure más? Pero entonces toda la poca autenticidad que podría tener se pierde porque la calzada original no tenía cemento. Entonces, nuevamente, es como le digo el ejemplo de la iglesia de Orosi, botarla y hacerla nueva en cemento. Y va a durar mucho más y se va a ver muy parecida a la original, pero la autenticidad se perdió. ¿Qué recomendación haría yo? Qué difícil. Primero que nada, a toda costa buscar no dañar el árbol, ¿verdad? Entonces, si esa impermeabilización, mi recomendación sería buscar apoyo de expertos en temas de árboles de esas características y seguir las recomendaciones. Y si ellos no recomiendan poner cemento, yo no lo haría, porque imagínense que se van a quedar sin calzada y sin árbol, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Aquí voy a algo que me apasiona. ¿Por qué es importante proteger nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, tangible e intangible? Excelente pregunta y se la agradezco enormemente. El tema del patrimonio a mí me apasiona porque el patrimonio tiene que ver mucho con nuestra identidad. Nos dice quiénes somos, de dónde venimos y nos puede dar una guía hacia dónde vamos. Las sociedades que respetan su patrimonio, básicamente nosotros somos depositarios de un legado que recibimos de nuestros antepasados y nuestra enorme responsabilidad es mantenerlo y conservarlo de la mejor manera posible para transmitirlo a las futuras generaciones. Entonces aquí, en este caso, tenemos una cadena que se rompe porque teníamos un legado histórico en mejor o peor estado. Es innegable que había un deterioro, pero para eso existe la carrera de la restauración, y la restauración es restituir elementos dañados con la técnica y los materiales de manera que se mantenga la integridad, que esto es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que perdimos totalmente, la integridad de lo que había. Entonces, el patrimonio, la gran importancia que tiene es que nos permite descubrir nuestras raíces, nuestra identidad, y si vemos, a mí me gusta el tema, me apasiona, desde pequeño he vivido rodeado de historia porque mi padre era historiador, pero también por otro lado he sido empresario muchos años y he gravitado hacia empresas, digamos, ligadas con patrimonio, no necesariamente declarado.
Y ahí le puedo hablar ya con conocimiento de causa que también el patrimonio bien manejado puede ser una fuente de ingresos y entonces eso le garantiza su mantenimiento. Entonces, ¿por qué nos vamos como locos a Granada, Nicaragua, Antigua Guatemala, a ciudades en México o en Colombia o en Perú? Precisamente por el patrimonio, ¿verdad? Porque Cusco es un centro mundial que llega gente de todo el mundo, por cómo han sabido conservar este patrimonio. Entonces, independientemente del valor cultural, identitario, histórico y todo lo que queramos llamar, también existe un valor monetario económico. Y no lo digo yo, lo dice un organismo mundial de mantenimiento y conservación de patrimonio, que es la UNESCO, que por cada dólar que se invierte en patrimonio, se devuelven $7 a la economía. O sea, el patrimonio es una enorme fuente de ingresos para una sociedad, un país como mencioné anteriormente, México o Perú, gran parte de esos ingresos provienen del patrimonio bien conservado que tienen y cómo ese patrimonio atrae la visitación. Costa Rica ha sido un país líder en la conservación de la naturaleza, llevamos 40 años o más, ¿verdad?, siendo líderes en ese campo y eso nos ha permitido tener un turismo que busca eso. Pero ¿por qué no también explotar no solo el turismo natural, sino el turismo histórico, cultural? Entonces ahí se han venido haciendo grandes esfuerzos. Por primera vez en este gobierno el Plan Nacional de Desarrollo va en esa dirección donde varias instituciones se han alineado para que el turismo trabaje básicamente no solo la naturaleza, sino lo que se llama el turismo cultural, que incluye tanto el patrimonio histórico arquitectónico como el patrimonio intangible, como es la gastronomía, las tradiciones, las festividades religiosas o históricas, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos una zona riquísima en cultura popular, digamos, como es la zona de Guanacaste, y tenemos un polo de atracción por las hermosas playas y los enormes parques naturales que hay en Guanacaste. Entonces, por primera vez se están alineando el ICT, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, porque obviamente la agricultura va muy ligada a la gastronomía. Y entonces, de esa manera ya no solo vamos a explotar en el buen sentido, ¿verdad?, el patrimonio natural, sino el patrimonio cultural, donde tenemos tanto lo histórico arquitectónico como lo inmaterial, ¿verdad? Entonces, al perder la autenticidad, el patrimonio se vuelve una cosa, digamos, hueca, vacía. Entonces, ¿a qué se puede parecer mucho? Como a Disneylandia, ¿verdad? Que es una experiencia, pero es una experiencia falsa. Entonces, otro ejemplo que puedo dar, porque aquí en Costa Rica tenemos el ejemplo de Pueblo Antiguo, ¿verdad? Que hay como unas medio reproducciones de algunos edificios históricos, pero son reproducciones huecas, vacías, sin significado. Entonces, visualmente se pueden parecer a lo que fue, pero son carentes de significado porque tanto tecnológicamente, constructivamente y obviamente, por ejemplo, una reproducción del Palacio Nacional nunca va a tener la historia que tuvo el Palacio Nacional, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí no hemos entendido que el valor de la identidad no va ligado con la imagen, sino con la autenticidad del patrimonio, ¿verdad? Entonces, son conceptos que tenemos que tal vez empezar a diseminar para que la gente lo entienda, que gente que tiene una edificación antigua, por ejemplo, en el centro de Tres Ríos, una casita victoriana, que las hay muy bellas, las conozco, que la gente sepa que esa casa tiene un valor más allá del valor del terreno, sino que tiene un valor añadido, y también esto se lo digo con conocimiento de causa, que un enorme valor añadido de una edificación histórica le va a sumar a cualquier emprendimiento comercial. Tal vez para ser más claro, si usted tiene un localito comercial en su terreno, le van a llegar X cantidad de clientes, pero si usted monta un negocito en una casita histórica, le van a llegar 10 veces más clientes, porque la casa en sí ya se convierte en un imán para atraer la visitación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, gana la economía, gana el propietario, sobre todo si se lograra, por ejemplo, que no es una casita, sino que son 4 o 5 casitas, todos los propietarios de estas casitas pueden poner algún negocio complementario y entonces no solo rescatamos el patrimonio histórico arquitectónico,
sino que mejoramos la economía, causamos encadenamientos donde varios miembros de la sociedad se van a ver beneficiados y se puede explotar, obviamente, por ejemplo, temas como gastronomía, como tradiciones, cultura, artesanía, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que al final tanto lo arquitectónico, histórico, como lo inmaterial, que es todo lo que menciono después, artesanía, gastronomía, etcétera, todo va ligado, y cuando se encuentra ese paquete completo es donde es muy exitoso, digamos, países como México, ¿verdad? Que tienen una excelente gastronomía, tradición artesanal impresionante y tanto edificaciones valiosísimas de la época precolombina como de la época colonial y de la época republicana, ¿verdad? Entonces, de ahí es el paquete completo. Obviamente no podemos aspirar a competir al nivel de México, pero a nivel un poco más local, pues lo poco que tenemos podemos mantenerlo y conservarlo. Y esa es nuestra responsabilidad. De ahí que somos, digamos, depositarios de esta valiosísima herencia que recibimos, y nuestra responsabilidad es mantenerla y conservarla en buenas condiciones para las futuras generaciones. Don Diego, el daño ya se hizo, pero quisiéramos proteger lo que queda, las aceras paralelas, que eran como desagües, y un resto histórico en el derecho de vía de Incofer, que la arquitecta lo detectó en su momento y que ella misma dijo que podía quedar como una huella histórica ahí de lo que fue. ¿Qué gestión debe realizarse? Es más, este servidor envió un correo solicitando la declaratoria de esas partes, vestigios que quedaron y que aún no se han tocado, previendo que en un futuro llegue otro jerarca y se le ocurra de arrancarlo, ¿va? Entonces, Claro, bueno, de hecho sí, ya está recibida su solicitud. Hay un proceso que hay que seguir, ¿verdad? Tenemos un marco legal en Costa Rica y ese marco legal es la ley 7555, que es la que nos rige actualmente. Es una ley que en realidad está totalmente obsoleta y hay que cambiarla, pero en el momento es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. A mí me encantaría poder hacer declaratorias inmediatas para salvar tantas cosas que uno sabe que van a sucumbir, precisamente porque esta ley, el proceso es muy lento, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además hay una presa enorme de solicitudes no resueltas de los últimos 15 años, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ya cayendo en el tema, la solicitud se asigna a un historiador y a un arquitecto que haga un estudio técnico, donde se van a analizar una serie de factores y ellos van a hacer una recomendación, ya sea positiva o negativa, sobre la declaratoria. Si fuera negativa, se presenta ante la Comisión de Patrimonio y la comisión tiene potestad de estar de acuerdo o no con el estudio técnico. Si fuera negativa y la comisión está de acuerdo de que no debe declararse porque ya se perdieron los valores, se archiva y se comunica que por motivo de que ya no existían los valores necesarios para una declaratoria, se archiva el expediente. Si los profesionales asignados recomienda la declaratoria y la comisión también recomienda la declaratoria, entonces el expediente se pasa al Ministerio de Cultura y Juventud, a la asesoría jurídica, donde se abre un órgano director y luego de un proceso se le comunica a los propietarios, que en este caso no sería problema porque es la municipalidad, ¿verdad? Si están o no de acuerdo y si, bueno, si todos los documentos están en regla y el propietario está de acuerdo, entonces se pasa el expediente al despacho del o la ministra de turno para que sea firmado junto con el presidente de la República y salga el decreto de declaratoria, que como expliqué anteriormente, es un reconocimiento oficial del valor de un inmueble y ese reconocimiento conlleva unas responsabilidades para el propietario. Responsabilidades que son mantenerlo, conservarlo, protegerlo y llevar ese legado al futuro, a las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que correspondería, digamos, si los profesionales en el informe técnico recomiendan la declaratoria. bueno, don Diego, agradecerle esta entrevista para el periódico Crónicas de la Unión. Ahí estaremos contactándolo para darle seguimiento a esta gestión y agradecerle realmente sus palabras y lo que usted nos ha
informado con respecto a lo ocurrido con respecto a la calzada del Centenario. No, yo más bien quiero darle las gracias a ustedes, los ciudadanos responsables que custodian el patrimonio, son grandes aliados del Centro de Patrimonio, ¿verdad? Y más bien expresarle el agradecimiento y que estamos a la orden para cualquier otro tema que quiera discutir en el futuro cercano.